Vamos a la venta. Para que la venta funcione, volvemos al mismo principio. Necesitamos que la venta sean números y que literalmente el proceso de venta sea matemático. ¿A qué me refiero con esto? Que el proceso de venta sea siempre exactamente el mismo, porque si no, aquí vamos a tener dos principales problemas. El problema número uno es un bajo porcentaje de cierre. Bajo cierre. Esto, bajo cierre, yo le llamaría un cierre por debajo del 25%. Si estás cerrando menos del 25% de todas las llamadas de venta, y ojo, no hablo de llamadas de venta que todas vengan de referidos, obviamente ahí cierra cualquiera, hasta el más novato, hablo de llamadas de gente que no nos conocía hace un día. Entonces, si tenemos un cierre de menos del 25%, significa que algo está fallando en la parte de ventas. A nivel de estructura, el tipo de lead que nos llega, básicamente el proceso de ventas está fallando. Y una vez solucionas este problema, el segundo problema que te vas a encontrar, o que es muy probable que te encuentres, es no poder delegar. ¿A qué me refiero? En cuanto tu cierre ya está por encima de esto y tienes más de 4 o 5 llamadas de venta todos los días, es hora de delegar la venta. Antes no, porque el punto número uno, para tú escalar una agencia mínimo 50, 100.000 al mes, es tú primero convertirte en buen closer. Cuando eres buen comercial, eres buen closer, sabes cómo cerrar más del 25% de todas las llamadas, ahí es cuando puedes meter un closer. Porque no puedes hacer que un closer sea bueno si tú no eres un buen closer, porque no vas a tener ni idea de cómo darle feedback, no vas a tener referencia de llamadas que se hayan cerrado siguiendo la estructura que propones, el closer no va a confiar y un montón de problemas que te vas a encontrar. El paso número uno es convertirte en buen closer. No puedes delegar la venta hasta que no seas un buen closer y no tengas mínimo 4 llamadas de venta por día. Ahí vas a intentar delegarlo. Lo más probable es que no vas a conseguir delegarlo con éxito porque el porcentaje de cierre que ya habías conseguido que sea por encima del 25% va a bajar cuando delegas la venta, por el simple hecho de que te das cuenta de que el closer que has metido no cierra como tú. Y esto pasa por dos motivos principales. O porque el tipo de lead que está entrando a llamada no es el que debería entrar, o segundo, porque tu sistema y proceso de ventas no es bueno y no funciona de manera matemática. El primero, ¿a qué me refiero? Si el tipo de lead que te llega a llamada, el tipo de cliente potencial que llega a llamada no es siempre el mismo, es complicado de que delegues la venta, porque el proceso de ventas va a cambiar. Por mucho que tengas una fórmula, una estructura y demás, va a cambiar, porque los problemas, deseos, creencias de esta gente son diferentes. Entonces, no es predecible, o al menos no tanto, cuando el tipo de cliente que llega no es el mismo. Y el segundo, no tienes un buen proceso de ventas y no has bajado la venta a la matemática. Es decir, cuando haces una venta muy consultiva, que normalmente cuando el fundador cierra suele ser una venta muy consultiva, es como yo sé de lo que te estoy vendiendo, confías en que yo sé de lo que te vendo porque en la llamada ves que entiendo de lo que te estoy diciendo, entonces confías en mí y me compras. Ahora, eso no pasa cuando hay un closer porque el closer no sabe tanto como tú sobre lo que vendes, incluso no sabe tanto sobre lo que vendes como al que le estás vendiendo, lo que hace que desconfíen aún más. Entonces, si haces una venta muy consultiva y luego la intentas delegar, no va a funcionar porque el closer no tiene esa habilidad. Y tratar de entrenarlo para que tengas habilidad te va a llevar muchos meses y no tiene sentido porque es bueno vendiendo, no tiene que ser bueno en lo que tú estás vendiendo. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Bajar la venta a un proceso matemático. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Esto es como todo. Vamos al proceso de venta. Tenemos aquí un desconocido. Este es el lead que ha asistido a una llamada de ventas con nosotros. Este es básicamente el camino. Y aquí está la meta. Aquí tenemos la meta, que en esta meta, básicamente detrás, está el dinero. La meta significa que básicamente la persona compra. Para que esta persona compre tiene que pasar todo este camino, que es un camino de conciencia. Aquí se va a estar encontrando todo el rato con diferentes barreras. Cada una de las barreras son creencias que el lead tiene sobre lo que estás vendiendo. Creencias que hacen que no esté en el punto como para comprarte. Es decir, no es que el lead de repente llegue a tu llamada y esté aquí. Aunque puede que sí. Es decir, si un lead te llega, por ejemplo, de YouTube o de contenido orgánico, ha visto mucho de tu contenido, pues es muy probable que esté en alguna de estas fases y esté muy cerca a la compra. Por eso es más sencillo convertir este tipo de lead en clientes, porque es mucho más consciente. Ahora, cuando creamos un proceso de ventas, tenemos que diseñarlo pensando en que el lead va a tener la mínima temperatura posible. Es decir, va a estar lo menos calificado posible. Porque, ojo, es muy diferente que el lead esté calificado a que el lead no tenga intención de compra. Son cosas muy diferentes. Porque me he encontrado con muchas agencias que, oye, es que mi problema es que los leads no son calificados. ¿Qué es para ti un lead calificado? Un lead calificado es que factura mínimo esto.
Todos los leads que te han llegado facturan mínimo esto. El problema no es que no estén calificados, el problema es que la temperatura del lead es baja, es decir, no tiene mucha intención de compra y no llega llamada diciéndote, toma, aquí tienes mi dinero, quiero comprarte, me encanta lo que haces. No llega así, llega preguntándote básicamente qué es lo que haces y no tiene mucho contexto. Eso no significa que no esté calificado. Ese lead se puede convertir perfectamente en un cliente si el proceso de ventas que tienes lo has diseñado pensando en el peor escenario posible, y es que te llega el lead menos nutrido, en el menor nivel de conciencia, con la menor temperatura posible. Para que tú lo conviertas aquí y se convierta en un cliente, necesitas eliminarle todas estas creencias que tiene. Las creencias no son más que, como digo, objeciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer para desarrollar tu proceso de ventas es coger un lead. En base a los leads que han llegado a tu llamada de ventas, has hablado con ellos, sabes qué objeciones tienes, qué creencias tienen y ponte en el peor caso posible. Ponte el peor lead, el que llega con la menor temperatura, con las máximas objeciones posibles. Es un lead calificado. Pongamos nuestro propio caso. Nosotros vamos a agencias de marketing. Entonces, pongamos este caso que es un dueño de una agencia de marketing. Es un dueño de una agencia de marketing que está facturando más de 10.000 euros al mes. Pero tiene todas las objeciones y todas las creencias que te puedes imaginar. Primera creencia. Cree que la manera de escalar una agencia, tiene una agencia 360 y la manera de escalar es seguir vendiendo el servicio que vende a 500 euros al mes, pero metiendo más clientes. Pues no es así, pero tiene esa creencia. Segundo es que no necesita ir a un nicho ni vender un servicio específico. Vender servicios 360 está bien porque puedes darle servicio a cualquiera. Y así nos vamos a estar encontrando con muchas creencias que esta gente tiene. ¿Cómo identificas cuáles son las creencias de la gente que te entra llamada? Con preguntas. Sencillo. Tienes que hacer preguntas, que al final la estructura de una llamada es muy sencilla. Tenemos la primera fase, intro, nos presentamos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Segunda fase, preguntas de medir el nivel de conciencia. Vamos a hacerle preguntas para saber en cuál de todas estas fases está. Porque no es lo mismo el pitch que te voy a hacer a un tío que está en esta fase que a un tío que está en esta fase. Voy a tardar mucho más en hacerle el pitch a este porque necesito elevarle mucho más el nivel de conciencia y hacerle más preguntas. Entonces lo primero que necesito es hacerle preguntas para medir qué creencias tiene y cómo de cerca está de la compra y de las creencias que tiene que tener para comprarme. Entonces, tercera fase, luego vamos a entrar ahí, que son preguntas de descubrimiento de conciencia. Ahora vamos a entrar ahí. Antes de nada, vamos con el proceso que tienes que seguir. Tienes que coger al lead peor posible o al calificado, pero el menor nivel de conciencia, con las máximas objeciones posibles, y tienes que hacer una lista de todas las objeciones que tiene, la menor temperatura posible. Y vas a hacer una lista de todas las creencias que tiene. Y luego vas a hacer una lista de todas las creencias que tiene que tener el lead que está justamente en el punto de aquí, cerca de la compra. Es decir, ¿qué creencias necesita tener este lead para pasar de aquí a aquí? Ejemplo, que sabe la importancia de dar un servicio a un nicho específico, que sabe que lo que le falla es la oferta, que esto que lo otro, que esto que lo otro, y vas a dar en base al tipo de lead que ya sabes que te ha llegado a llamada y la experiencia que tienes por las llamadas de venta que has cogido, el saber qué creencias necesita tener el lead que está en el punto de comprarme. O simplemente coge los 10 clientes que tengas o todos los clientes que tengas y mira qué tenían en común en el punto de compra, cuáles eran sus creencias. Y ahí ya vas a sacar las creencias que esta gente tiene que tener para comprarme. Y lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a hacer preguntas primero para saber cuáles son sus creencias. Lo segundo, vamos a transformar estas creencias en las creencias que necesita tener para estar en el punto de comprarnos. Aquí preguntamos, descubrimos creencias. Segundo, le llevamos a las creencias que nosotros queremos que tenga, que son las que sabemos que tiene que tener para que cuando le digamos qué es lo que hacemos, esté deseando comprarnos. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, si sé que tiene estas creencias, yo lo que no voy a hacer es decirle, oye, no, esta creencia no es así, es así. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo algo que solamente puedes creer
y pensar que es así como yo te estoy diciendo si confías en mí lo suficiente. Y si eres un lead con una temperatura muy baja y una poca intención de compra, no vas a confiar en lo que yo te diga. Y que yo te diga que tienes que vender un servicio de 2.000 euros al mes en vez de 500 euros al mes, te va a dar absolutamente igual porque no confías en mí y tú tienes esta creencia. Ahora, ¿cómo puedo meterte esta creencia aunque no confíes en mí? Haciéndote preguntas para que llegues a la conclusión. Entonces, en vez de decirte tienes que vender servicios de 2.000 euros al mes, te voy a mostrar y te voy a hacer preguntas para que llegues a la conclusión de que vendiendo servicios de 500 euros al mes es imposible por esto, por esto, por esto. Y tú me vas a decir a mí que es imposible y yo te voy a decir, ok, entonces me dices que haciendo estos números sería más complicado llegar aquí con esto que con esto, ¿no? Cierto. Ok, entonces te refieres a que para poder escalar aquí lo antes posible necesitamos transicionar de esto a esto. Sí. Me acabas de dar tú la respuesta. No puedes cuestionar si a la conclusión a la que has llegado es real o no, o si confías en mí o no, da igual, porque tú has llegado a esa conclusión. Y es real porque te has basado en números y en tus creencias y en tus números. Entonces, yo sé que tiene un gran cuello de botella porque si escala a 100.000 euros al mes con clientes de 500 euros al mes, como hemos visto al inicio, se va a encontrar con este cuello de botella. Voy a hacerle preguntas para que vea este cuello de botella y lo vea claramente y vea cómo necesita vender esto y por qué. Pero no se lo voy a decir, como digo, le voy a hacer preguntas. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer para desarrollar un buen sistema de ventas es, aparte de desarrollar las preguntas para saber cuáles son sus creencias, desarrollar preguntas para cada una de las creencias que tiene, cambiarlas. Que esto es muy predecible. Porque si el tipo de cliente que te llega a llamada es siempre el mismo, las creencias que tiene esta gente se van a repetir una y otra vez. Nuestro proceso de ventas está definido de la A a la Z. Es siempre diferente acorde al cliente, lo que se dice. Pero el proceso de ventas es exactamente el mismo, porque están todas las condiciones definidas de qué hay que decirle acorde a su creencia. Porque sabemos todas las creencias que tiene la gente, o al menos las que pueden tener, y en el 99% de los casos son las mismas. Y como siempre son las mismas, sabemos qué hay que hacer para cambiar esas creencias. Y siempre van a ser las mismas preguntas. Una vez les haces las preguntas para cambiar de creencias, vas al paso número 4, recopilar. Es decir, vas a volver a repetirle todas estas creencias y vas a decirle, ok, entonces, por lo que hemos visto, esto es así, 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 así. Y para que tú escales necesitas esto, ¿cierto? Y lo que te voy a decir son las creencias que necesito que tengas para comprarme. Para que tú me digas, ok, sí. Es así, estás en lo cierto. Para yo confirmar que esas creencias ya se han quedado en tu mente. Y una vez hagas esta recopilación, vamos al pitch o a la parte de venta. El pitch o la parte de ventas. Te digo qué es lo que tengo, cuánto cuesta y luego en la sexta fase elimino las objeciones que te hayan quedado. Que va a haber más objeciones cuanto peor haya sido este proceso. Si este proceso ha sido realmente bueno, esta parte literalmente no va a existir. No van a haber objeciones. La única decisión lógica es comprarte, porque tiene las creencias necesarias como para pensar que lo que tienes es la única solución para llegar al punto al que está buscando llegar. Y si eso pasa, te compra. Es decir, si yo siento que me vas a aportar más valor de lo que cuesta lo que te pago, te voy a comprar una y otra vez. Es como ni me lo voy a plantear, soy estúpido si no te pago. Ahora, la cuestión es que le hagas ver eso. Y la manera en la que se lo haces ver es cambiando creencias. Y cuando entiendes este proceso y diseñas este proceso en base a los leads que te llegan a llamada y el tipo de lead que te llega a llamada es siempre el mismo, el proceso de venta se vuelve matemático. Y cuando entra alguien a cerrar, simplemente tiene que entender este proceso, qué preguntas hay que hacer para cambiar creencias y hacerlo una y otra vez. Y ya está. Y va a cerrar exactamente lo mismo que tú. Este es el proceso de ventas. Y así es como puedes cerrar más del 35% de todas las llamadas de ventas. No tiene más misterio. Ya estamos en la parte de ventas.